Vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón o de Aristóteles o de cualquier filósofo a todos los que quieran escuchar. Hablaremos hoy de Hipatia de Alejandría. Nos ubicaremos en la línea de tiempo en el año 355 y 370 aproximadamente, año de nacimiento. Hipatia fue una filósofa y maestra neoplatónica nacida en Egipto. Se destacó en los campos de matemáticas y astronomía. Es hija y discípula del astrónomo Teón, fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia, y escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas. Por ello está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Como curiosidad también podemos verla representada en la obra La Escuela de Atenas de Rafael Sanzio, del lado izquierdo entre Pitágoras y Parménides, filósofos que iremos viendo a lo largo de estos videos. Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el derecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. El padre de Hipatia era Teón, un prolífico matemático y del que se conservan algunos estudios, como la revisión de los elementos de Euclides, en los que Hipatia también participó, así como los comentarios de Almagesto de Ptolomeo. Teón daba clases en la biblioteca de Sarapeo, sucesora de la legendaria Gran Biblioteca de Alejandría. Teón supervisó la educación de su hija como un espíritu liberal, nada frecuente en ese momento histórico, permitiendo que desarrollara sus excepcionales aptitudes y se convirtiera en astrónoma, filósofa y matemática. Hipatia se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, siendo su padre uno de los educadores, que además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. Viajó a Atenas y Roma con la finalidad de aprender lo que en aquellas ciudades era la vanguardia intelectual. En el año 390 el obispo de Alejandría, Teófilo, hizo convertir o destruir los templos helenísticos paganos. En el año 395 se produce un hecho político muy relevante y fue la partición del Imperio Romano en dos, el occidental con capital en Roma y el oriental con capital en Constantinopla. Esta conversión al cristianismo provoca la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo. A partir de este momento son convertidos en herejías todas las distintas concepciones que se alejen del oficial, por lo tanto deben ser perseguidas y erradicadas. Estas disputas entre las diferentes concepciones cristianas provocan que frecuentemente se acaben luchas violentas. Esto hace que los filósofos neoplatónicos como Hipatia sean objeto de grandes presiones para que se conviertan al cristianismo. Algunos de ellos, para evitar problemas, se convierten, pero otros, entre ellos Hipatia, no lo hacen a pesar de los consejos de sus amigos, entre los que se destaca el prefecto magistral Orestes, que había sido bautizado y era alumno suyo. Sócrates escolástico dice: consiguió tal grado de cultura que superó a todos los filósofos contemporáneos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino, explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba. Actualmente no se conservan ninguna de las obras de Hipatia, sin embargo se conocen a través de sus discípulos Sinesio de Cirene y Esiquio de Alejandría. Entre sus obras se pueden destacar un comentario a la aritmética en 14 libros de Diofanto de Alejandría, el comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, el canon astronómico, la edición del comentario de su padre a los elementos de Euclides y las tablas astronómicas con la revisión del astrónomo Claudio Ptolomeo, conocido por su inclusión en el canon astronómico de Esiquio. Tiene una gran influencia en el mundo cultural griego de la época y se puede comprobar en los elementos de Euclides, la aritmética de Diofanto de Alejandría, basada en las ecuaciones algebraicas y sobre las teorías de los números, y el tratado de las cónicas
de Apolonio de Perche, presentado las curvas que surgen al cortar un cono ante planos de distintas inclinaciones. Pueden surgir hipérbola, parábola y elipse. Cartografió los cuerpos celestes confeccionando un planiferio. También tiene estudios sobre la mecánica, inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua, y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa y gravedad de los líquidos, precursor del actual aerómetro. Hacia el final de su vida, Hipatia aconsejó a Orestes, el prefecto romano de Alejandría, que se encontraba en medio de una disputa política con Cirilo, el obispo de Alejandría. Se difundieron rumores acusándola de impedir que Orestes se reconciliara con Cirilo, y en marzo de 415 después de Cristo fue asesinada por una turba de cristianos encabezadas por un lector llamado Pedro. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y la transformó en una mártir de la filosofía. Esto llevó a futuros neoplatónicos como Damasio a volverse cada vez más fervientes en su oposición al cristianismo. Durante la Edad Media, Hipatia fue elegida como símbolo de la virtud cristiana. Los eruditos creen que fue parte de la base de la leyenda de Santa Catalina de Alejandría. Durante el siglo de las luces, se convirtió en un símbolo de la oposición al catolicismo. En el siglo XIX, la literatura europea, especialmente la novela Hipatia de Charles Kingsley de 1853, la idealizó como la última de los helenos. En el siglo XX, Hipatia se convirtió en un ícono de los derechos de las mujeres y un precursor del movimiento feminista. Desde finales del siglo XX, algunas representaciones han asociado la muerte de Hipatia con la destrucción de la biblioteca de Alejandría, a pesar del hecho histórico de que la biblioteca ya no existía durante la vida de Hipatia. Como recomendación les dejo Ágora, una película española de Alejandro Amenábar y interpretada por Rachel Weisz, que cuenta la vida de Hipatia. También ver la serie de Carl Sagan, Cosmos, un viaje personal del libro Cosmos de 1980, donde traen varios personajes. Volver sobre los textos antiguos de sus discípulos, Sinesio de Cirene y Esiquio de Alejandría, y más contemporáneo el de Sócrates escolástico. También la enciclopedia bizantina de Suda del siglo X. Bueno, y cerrando el video de hoy, les voy a dejar con unas frases y bueno, agradecerles por haber llegado hasta acá, por haber visto el video, por interesarse en este canal de difusión de historia, filosofía, entre otras ciencias. Y bueno, los invito a suscribirse, los invito a dejar un me gusta y comentar abajo sobre qué otro personaje de la historia les gustaría que hablemos, debatamos o conozcamos su obra para mayor difusión. Les agradezco mucho, los espero en próximos videos. La idea es hacer un video semanalmente, si el tiempo y el trabajo nos lo permiten, y así seguir creciendo, formándonos y descubriendo y destapando la verdad, si es que en algún lado se encuentra. Las fábulas deben enseñarse como fábulas, los mitos como mitos y los milagros como fantasías poéticas. Enseñar supersticiones como si fueran verdades es terrible. La mente del niño acepta y cree, y solo con un gran dolor y tal vez una tragedia se podrá librar de ellas con los años.